Perfecto, ahora sí está también grabándose por interno para nosotros. Y nada, amigos, nuevamente darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando directamente dentro de la reunión del Zoom. El día de hoy, continuando con la serie de webinars, nos va a acompañar el invitado especial, el ponente Nicolás Figueroa, ingeniero electrónico, máster. También está en proceso de sacar su doctorado. Nada, te doy la bienvenida, Nicolás, y estamos atentos a tu presentación. Muy bien, buenas noches con todos ustedes y gracias por estar aquí presente. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con esta breve introducción a la robótica. Muy bien, ustedes deben de estar viendo ahora mi pantalla. Ahí menciona breve introducción a la robótica. En la imagen, me están viendo a mí. Esa foto yo la tomé cuando estaba en el laboratorio de la Universidad de Montpellier en Francia. Yo actualmente, como bien me presentaron, estoy haciendo mi candidatura al tema del doctorado en robótica, específicamente a la robótica humanoide. La robótica es algo que a mí siempre me ha apasionado desde muy pequeño hasta ahora, tanto así que lo he llevado desde la época escolar, lo he llevado durante la época universitaria y actualmente lo llevo ahora como candidato a doctor. En la época universitaria como fundador del grupo de robótica en la Universidad Nacional del Callao y en la época escolar como el primero que construyó un robot humanoide peruano. Si ustedes lo buscan en YouTube, van a encontrar el primer robot humanoide Kian 4. La imagen de fondo, y se puede ver una silueta de un robot humanoide. Este es el robot HRP4. El robot HRP4 es un robot muy utilizado en centros de investigación de robótica humanoide. En este caso, la Universidad de Montpellier, en Francia, tienen aproximadamente, hasta donde yo he podido averiguar, algo de 7 robots, entre 6 y 7 robots humanoides en todos los laboratorios que poseen en Francia para el tema de la investigación. Este robot humanoide, pues tiene forma humana, se hace para investigar comportamientos que pueden ayudar a que este robot sea tan igual como una persona. Ahora, cuando estamos hablando de introducción a la robótica humanoide, nos van a venir muchas preguntas. ¿Por qué el robot, en este caso, tiene forma humana? ¿Por qué tenemos que construir un robot? ¿Qué ganamos teniendo un robot? ¿Dónde se puede aplicar un robot? ¿Y por qué yo estudié o por qué me estoy enfocando en un doctorado en robótica? Entonces, nos vienen muchas ideas a la mente y la idea de este webinar es poder ayudarles un poco a disulidar, a encontrar cómo podemos ver a la robótica como algo mucho más cercano y no algo tan lejano. Y se van a dar cuenta que hay muchas razones muy importantes por las cuales en otros países están investigando el tema de la robótica y la aplican. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿y por qué Perú? ¿Por qué Perú está un poco relegado a comparación de Europa, Estados Unidos, Asia y demás? Entonces vamos a conversar justo respecto a ello y espero que esto les ayude bastante un poco a reflexionar y entender el mundo de la robótica. Empecemos con una pregunta base, que sería, ¿qué es un robot? Creo que es una pregunta que cualquier persona que no tenga afinidad a la robótica es algo que se preguntaría. Y les ha pasado a muchos, tal vez cuando tienen su impresora y tú ves que ahora la tecnología está tan avanzada que la impresora tiene pantalla táctil, tiene muchas opciones tecnológicas, se conecta a internet, lo puedes conectar con tu celular, puedes imprimir documentos, puedes escanear y también tiene este mecanismo que ves que se desplaza y suena cuando comienza a imprimir. Y te preguntas, ¿será una impresora un robot? ¿O es que para que sea un robot tiene que tener ciertas características? Así que empecemos a hacer ciertas preguntas con las 4 imágenes que les estoy mostrando. Y luego comenzaremos a resolver estas dudas. Muy bien, entonces nuestra primera pregunta es respecto a la impresora. Tenemos una segunda imagen que es como un robotcito leyendo. ¿Eso qué quiere decir? A veces cuando las personas se preguntan por un robot, lo asocian a un robot humanoide, con forma humana, con piernas, con brazos, con 5 dedos, con ojos. Y ahí viene la siguiente pregunta también, o sea, cuando te mencionan un robot, ¿es necesario que tenga una forma humana o puede tener otra forma? No sé, podría tener 2 cabezas, 2 piernas, 4 brazos.
pero necesariamente tiene que tener brazos, tiene que tener ojos, puede que no tenga ojos. Y esa es una pregunta muy, muy interesante, porque siempre cuando te imaginas un robot, lo primero que te viene a la mente es un robot con forma humana, series, animaciones, dibujos, películas y demás. Muy bien, vayamos a la tercera imagen. Esta tercera imagen que está ubicada en la parte superior, ves un aplicativo, la persona está presionando en su aplicativo una serie de opciones y lo que ves ahí es una asistente virtual. Ahora se ha vuelto de moda el tema de ChatGPT, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, del cual maneja un lenguaje natural, muy similar a las personas, donde tú puedes casi conversar y te da una respuesta muy natural a cualquier tipo de pregunta. Y ahí también viene una pregunta, ¿es necesario que un robot tenga una forma física o es que un aplicativo con una inteligencia artificial tipo ChatGPT u otro también podría ser considerado un robot? Entonces, ahí nos vienen varias dudas. O sea, ¿tiene que tener forma humana o puede ser una máquina común y silvestre que tenemos tecnológica como una aspiradora, una licuadora, una impresora, nuestro televisor? ¿O es que tiene que tener algunos parámetros o características que nosotros debamos saber para decir esto es un robot o esto no es un robot? Y por último, la cuarta imagen, para que nosotros comencemos ya un poco a encontrar la respuesta a estas preguntas, es la imagen de un brazo robótico. Un brazo robótico es un bracito que tiene una superficie que está fija, del cual el brazo comienza a desplazarse en sus ejes. Cuando digo desplazarse en sus ejes, cada eje le llamamos grados de libertad en estas articulaciones, que en una persona sería el codo, sería la muñeca. Este bracito ya tiene ciertos grados de libertad, que sería cuántas articulaciones posee para poder girar. Este bracito se suele utilizar como un manipulador, por eso tiene una forma de una mano, para agarrar un objeto y llevarlo de un punto a otro. Entonces ahí nos preguntamos, muy bien, no tiene una forma humana, tiene forma de un brazo, pero necesariamente el robot, si tuviese esa forma ya de un bracito, ¿qué pasa si le pusiera 5 grados de libertad? O sea, 5 ejes. Digamos, tengo el codo, tengo el brazo, pero le coloco otro eje más adicional, o le colocara 6 grados de libertad. No solamente gira en el eje sagital, se llama el eje sagital este movimiento hacia adelante, también puede ser en el eje frontal, que es así, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, cuando tú mueves tu brazo, no solamente lo mueves en línea recta, sino puedes moverlo así, puedes moverlo así. También tienes un eje rotacional porque puedes rotar el brazo. Entonces, cada tipo de movimiento que tú posees se le llama un grado de libertad. Entonces, si yo te digo, tienes un bracito muy bien y tú me dices que es un robot, pero si tuviese 2 ejes, ¿seguiría siendo un robot? Si tuviera un eje, ¿es un robot? 20 ejes, 3 ejes, ¿hay una cantidad mínima para que uno pudiera decir que esto es un robot? Muy bien, entonces les he planteado 4 cuestiones fundamentales que usualmente las personas se cuestionan cuando se trata de qué cosa es un robot. Entonces vayamos a tratar de resolver cada una de estas dudas, ¿ya? Empecemos por la primera. Cuando vemos la impresora, ¿es un robot o no es un robot? ¿Ustedes qué creen? ¿Será o no será un robot? Empecemos a resolver. La primera, con respecto a la impresora, de acuerdo a los términos, primero entendamos qué es un robot, cuáles las definiciones que podamos encontrar respecto a lo que es un robot en la actualidad. Hay algunos que indican de que un robot tendría que tener hardware para que pudiese llamarse un robot. Hay otras definiciones que dicen que no necesariamente implica hardware, pero tiene que ser un sistema inteligente con cierto grado de autonomía. Hay otras definiciones que indican que para que sea un robot tiene que tener entradas, digamos, como sensores para recibir y tratar esa información en un controlador y tomar ciertas acciones a través de actuadores. Estamos hablando a través de un sistema físico. Hay otros que dicen que no. Entonces, en base a estas definiciones, yo les voy a dar cuál es el consenso que yo he podido lograr entender con respecto a lo que es un robot. Y les voy a explicar por qué. Con respecto a la impresora, yo les puedo decir de que no sería un robot. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la impresora, si bien es un sistema inteligente, que podría ser al igual que nuestra computadora, un servidor o tu celular, tú no puedes, no tiene unos sensores
y no tiene ciertos grados de libertad para ejecutar. ¿Eso qué quiere decir? Que mi definición es de que para que sea un robot, hay dos tipos de definiciones que yo he logrado concentrar. Uno, si hablamos de sistemas con hardware y cuando hablamos con sistemas sin hardware. Cuando hablamos con un sistema sin hardware, este sistema tendría que tener un determinado número de grados de libertad. En este caso, al menos mayor a 3. Y además debería de tener sensores. Bajo esta definición, la primera, que es la impresora, si bien podría decir que tuviera un sensor que reconoce las más modernas, que detecta una hoja, pero no tiene más de un grado de libertad, porque al final tiene una barrita deslizante que va a los costados para poder imprimir, pero no tiene más de un grado. Entonces, bajo mi definición, no tiene más de 3 grados de libertad, 3 o igual. Podría tener sensores, pero no es lo suficiente para que pudiéramos entender de que esto fuese un robot. Ese es el primero. El segundo, si nosotros vemos este robotcito humanoide que está echado, entraría a la definición de que sí es un robot. ¿Por qué? Porque a pesar que tuviese una forma humana, tiene más de 3 grados de libertad. ¿Por qué? Ahí vemos que tiene la muñeca, tiene el brazo, tiene el codo, tiene la rodilla, tiene la pierna, etcétera, y podemos asumir de que tiene más de 3 grados de libertad. ¿Ya? Segundo, si el robot está leyendo en ese momento, significa que tiene sensores. ¿Por qué? Porque si está viendo un libro, tiene unas cámaras que están leyendo esa información. Entonces, las cámaras son sensores. ¿Qué cosa es un sensor? Es aquel sistema, es aquel elemento que te permite percibir elementos físicos y traducirlos al sistema para poder ejecutar una serie de comandos. Entonces, nuestros sensores es aquel elemento que está en contacto con el ambiente físico. En este caso, las cámaras están en contacto con el ambiente y lo percibe a través de imágenes. Recibe esa información, lo traduce a través de un transductor. Un transductor es aquel elemento que transforma una unidad física en otra, que en este caso un elemento visual, lo transforma en un sistema eléctrico y lo transforma en una codificación binaria para que luego un sistema, como por así decir, un controlador, transforma esa información para una serie de comandos, que en este caso el robotcito ejecutaría. Ahora, cuando hablamos de un robot también, en un sistema de hardware, como les dije, tiene que tener más de 3 grados de libertad, tiene que tener una serie de sensores y agregaría algo adicional. Debería tener cierto grado de autonomía. ¿Qué significa? Cierto grado de autonomía, y cuando digo cierto grado es que no necesariamente va a cumplir, pero si tuviese, encajaría perfecto en la definición de un robot. Grado de autonomía es que va a tomar ciertas decisiones. Tú le dices al robot que tiene el libro y el robot toma una decisión que tiene que leer y cuando termine el libro, por ejemplo, cierre la portada o otro mecanismo. Entonces, la segunda imagen sí estaría dentro de la definición de lo que es un robot. Sobre la tercera, tenemos el aplicativo, tenemos a la persona, este asistente virtual. Entonces, entraría a la segunda definición, que es lo que yo les diría. Uno, la primera definición es a nivel de hardware y tiene ciertas características para que digas que es un robot, pero si no tuviese el hardware, a nivel de software, diría que también sería un robot si es que cumple ciertas características, como por ejemplo, tiene que ser un sistema inteligente, tiene que ser un sistema que tenga sensores, un sistema inteligente que tenga sensores y debe tener un cierto grado de autonomía. Muy bien, tienes un aplicativo en tu celular. Lo primero, tiene sensores. Si interactúas tú con el aplicativo, por ejemplo, utilizas el micrófono y te responde, hablas con el micrófono, te responde, utiliza la cámara para que te vea y te responde en base a tu rostro, entonces está cumpliendo una de las características de lo que sería un robot a nivel de software. Segundo, que debe tener cierto grado de autonomía e inteligencia. Inteligencia quiere decir que a partir de los datos que tú le mandes, debería de tomar ciertas decisiones. Además, debería ser autónomo. Autónomo quiere decir de que no tiene que estar esperando cada vez que tú presiones un botón para darte una respuesta, sino que en base a la información genera un procesamiento interno y luego con ello comienza a generarte una respuesta clara y directa. Entonces, si tú me preguntaras, ¿ChatGPT podría ser una clase de robot? Yo te diría que sí, siempre y cuando este estuviese integrado en un aplicativo que te escuche, digamos, y que tú le hables por el sensor, por el micrófono,
y tal vez si pudiera verte. No necesariamente los tres, con que sea uno de ellos, al menos que tenga un sensor, es más que suficiente. Por eso es que dicen que si tú ChatGPT, ahorita es como un chat que tú le estás escribiendo, el ingreso de comandos también podría ser un ingreso de datos, pero usualmente los sensores son sensores que interactúan con el medio, en este caso visual, auditivo, táctil, por ejemplo. Muy bien, entonces podríamos decir que si tuvieses a ChatGPT en un aplicativo que pudieras interactuar hablando y te responde así, diría que sí es un robot, es una clase de robot. Y por último, tenemos la siguiente imagen. Tenemos ahí un brazo robótico. Y como les había comentado, si tuviese 2 grados de libertad, 1 grado de libertad, yo no lo consideraría un robot. Te debería de tener al menos 3 grados de libertad, 3 ejes para considerarse un brazo robótico. Si no, se consideraría un manipulador. Entonces, tú me podrías preguntar, ¿una grúa? Yo he visto una grúa, entonces la grúa debería ser un robot, porque a veces hay grúas que tienen más de 2 grados de libertad. Pero ahí yo te preguntaría, ¿esa grúa tiene un sensor? No, usualmente viene una persona y lo manipula como un carrito de juguete. No tiene un sensor. Estos brazos robóticos, cuando tú compras, especialmente en el sector industrial, tienen sensores que identifican, por ejemplo, si ha habido un cierto grado de choque, identifican si está agarrando un objeto con el nivel de presión. Además, ejecuta una serie de comandos y tiene cierto grado de autonomía. Cuando tú manejas una grúa, la grúa no tiene grado de autonomía porque tiene que haber una persona que lo esté manipulando. En cambio, aquí el bracito robótico puede moverse. Ahora, puede que también algunos de ustedes me pueden estar preguntando, dicen, ¿y qué pasa con los robots teleoperados? Yo sé que hay robots que existen, por ejemplo, en otra parte, y que tú remotamente lo controlas con un joystick, pero ahí no le estarías manipulando a distancia, como un joystick, como si fuera una grúa, pero ahí yo te diría, si bien lo estás manipulando, que se llamaría teleoperación a distancia, pero esta teleoperación también está ligado con sensores que el robot tiene. Cuando tú manipulas, el robot va a tener sensores que te va a identificar hasta qué punto puede desplazarse y además estos robots que se manipulan a distancia también tienen cierto grado de autonomía, no le dejan completamente al usuario para que mueva. El usuario podría mover el joystick hacia adelante, pero debería, el otro robot que está en el extremo también tiene cierto grado de autonomía para mover sus ejes de tal forma de que no colisione, de que no choque. Entonces, eso te simplifica a ti el control, pero no significa que tú tienes que estar moviendo cada uno de los puntos del bracito. Por lo tanto, entraría este robot teleoperado a la categoría de robot, al igual que este bracito que te estoy mostrando que tiene más de 3 grados de libertad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante la robótica? ¿Qué lo hace importante? He colocado una serie de palabras claves que te van a ayudar a entender por qué debería ser importante la robótica. Primero, es respecto a la automatización y a la eficiencia. Automatización, ¿qué cosa es automatización? Automatización quiere decir cuando tú tienes un proceso y ya no se hace de manera manual, sino que tú colocas una serie de máquinas para que este proceso no intervenga la mayor cantidad de personas. O sea, o mejor dicho, intervenga la menor cantidad de personas. Tú metes los implementos y automáticamente hace toda la maquinaria, como por ejemplo embotelladoras, empresas que fabrican los autos. No hay una persona que está como un artesano fabricando un auto, sino todo es un proceso robótico. Por eso es importante la robótica porque especialmente en la fabricación de autos vas a encontrar todos los sistemas automatizados y bastante eficientes porque lo hacen rápido, lo hacen con bastante precisión y no cometen errores. Y para que tú obtengas un sistema automatizado y eficiente, usualmente utilizas un robot industrial. La mayor parte de la industria internacional utiliza robots industriales, pero lamentablemente en el Perú todavía no hay ese auge respecto a robótica industrial. Te quiero mostrar aquí un video donde por lo menos yo por parte de mi empresa NFM Robotics estamos implementando robots industriales. Al menos en el Perú creo que somos contados con los dedos algo de 3 o 4 empresas, a lo mucho de empresas de robótica industrial que hacemos ingeniería. En mi caso, soy una empresa 100% peruana, que es ingeniería 100% peruana y brinda soluciones a la empresa y a la industria. Entonces, hablando de la automatización y eficiencia, te quiero mostrar justo una implementación que hice en el año 2020. Ahí voy a reproducir el videito y deberías de estar viendo al robot de soldadura, cómo se desplaza y cómo hace el tema de la soldadura.
Si te das cuenta, yo no lo estoy manipulando con un joystick, sino tiene cierto grado de autonomía porque ya se le ha programado. Además, tiene un sensor que identifica la cercanía a las piezas metálicas para que no genere una colisión. Entonces, se acerca hasta cierto punto, genera el alambre, hace contacto y mediante una soldadura llamada micmac, pues genera este punto de soldadura. El robot puede trabajar eficientemente, puede trabajar mayor cantidad de tiempo. Ahora, tú podrías estar preguntándote, entonces los robots van a quitar los trabajos a los operarios, a las personas. Yo te puedo decir, no lo veas de ese punto de vista. Míralo del punto de vista que los robots se construyen y se diseñan para poder reducir la carga laboral, para poder reducir el nivel de peligro respecto a las personas. De nada sirve tener una persona contenta con un trabajo que la va a maltratar toda su vida y le va a generar secuelas irreversibles a nivel de salud. Tú no quieres tener un familiar que tenga secuelas irreversibles o que esté expuesto a un daño. Es por eso que va el siguiente punto, que es el nivel de seguridad. El robot te da seguridad. Nosotros no queremos exponer a las personas al peligro. Entonces, cuando no quieres exponer a una persona al peligro, puedes utilizar un robot. El robot va a hacer la tarea y si pasa algo, vas a salvar una vida. Así que míralo desde ese punto de vista. El otro sería el apoyo a personas con discapacidad. Se sabe que las personas con discapacidad tienen bastantes problemas cuando quieren hacer actividades cotidianas y no puedes tener una persona perenne para que esté cuidando a esta persona y le esté ayudando. Entonces, puedes tener un robot que pudiese realizar estas funciones y que le haga la labor de acompañamiento para que que le permita una calidad de vida mucho más adecuada a esta persona. Otra de las razones también es en el tema de la educación y en el tema de la investigación. Cuando nosotros hablamos de robótica, es muy importante que tengas personas educadas en el sector tecnológico, desde el colegio, desde niños. ¿Por qué? Tú dirás, pero ¿por qué puede que algunos de los niños no necesariamente van a ser ingenieros en temas de robótica y demás? Pero yo te voy a decir por qué debería ser importante a nivel educativo. Si tú a los niños, jóvenes y cualquier persona que no conoce la robótica, tú le explicas de la robótica en términos muy sencillos, lo que va a ocurrir es que esa persona va a tener un punto de vista adicional, va a tener un campo de vista y su marco de referencia se va a comenzar a incrementar y va a generar en su mente otras soluciones que tal vez no se les había planteado con temas de robótica. Significa que le estás ampliando la visión, le estás ampliando la capacidad para que pueda encontrar soluciones a problemas que inicialmente pensaba que no podían solucionarse o que simplemente se dejó como un problema, pero no le encontraba una solución. Pero tú al darle esta visión tecnológica, le estás permitiendo a que cuando este niño, joven o adulto o persona mayor que no tenía cierta afinidad o nunca se había encontrado o había escuchado la robótica, cuando ve un problema, va a decir, aquí se puede aplicar un robot. Lo sé porque a mí me enseñaron, yo lo escuché, yo lo aprendí, yo lo vi y entendí de que sí, aquí se podría aplicar y va a poder generar una solución. Y eso es muy importante, tener personas que al menos tengan esta noción, esta información, para que si bien ellos no estén metidos directamente en el campo, pero al menos ellos puedan retransmitir cuando ocurre un problema, ellos puedan brindar una solución. También tenemos en el respecto a la exploración y el descubrimiento. La robótica, por ejemplo, se está utilizando para el tema del robot Smart. Viajes a Marte, cuando se quiere hacer una exploración también a lugares peligrosos, un lugares donde tú no puedes acercarte por su alto grado de peligrosidad, ambientes hostiles, ahí puedes utilizar un robot. Digamos, los robots de desactivación de bombas. Tú no quieres que una persona se exponga al tema de la desactivación de bomba, entonces ahí aplica un robot. Tú tampoco quieres de que una persona, cuando esté taladrando en el sector minero, dentro de un socavón, y estos escombros caigan encima, puedan estar, digamos, atrapados en un derrumbe. Entonces ahí puedes aplicar un robot. En conclusión, puedes aplicar un robot para ayudar en la seguridad, puede apoyar en el tema de la exploración. Si tienes personas que han recibido esta información, van a tener el criterio para saber que esa solución puede aplicarse un robot y evitar que personas se expongan a este riesgo. Y con el tema de la automatización y eficiencia vas a lograr procesos mucho más rápidos, eficientes, que van a poder realizarse por medio de un robot y van a permitir el avance tecnológico y la competitividad. Y es a donde yo iba a ir con este punto, que las empresas
en otros países aplican la robótica justo por el avance tecnológico. Porque cuando tú tienes un robot y brindas este tipo de soluciones, es sinónimo de tecnología, es sinónimo de que tú estás en una empresa competitiva, a la vanguardia, para encontrar nuevas soluciones a diferentes problemas. El Perú nunca va a poder encontrar una solución si es que no la busca. ¿Y cómo es que no la busca? Porque al menos no se está cuestionando o no está pensando en soluciones robóticas. Cuando el Perú comienza a pensar en soluciones robóticas, al menos ya estaríamos imaginando de que ya tiene una visión tecnológica. Cuando no tenga esa visión, pues, o como ahora, le preguntas a algún mandatario, ¿pensarías en robótica? No, nunca se me ocurrió, creo que es algo lejano. Pues ahí ya tenemos un problema. Necesitamos personas capacitadas, personas informadas, para que estén a la vanguardia del avance tecnológico y nunca nos mantengamos como un país importador de tecnología. La única manera para que nosotros tengamos este avance es también desarrollando nuestra tecnología. Y habrán personas, economistas, personas que están metidas en el tema financiero que dirán, sí, pero invertir en tema de tecnología es mucho gasto, mejor nos sale más barato traer algo del extranjero y acá lo implementamos. Y yo te respondería o le respondería a esa persona, tu punto de vista desde el aspecto ¿cómo se llama? De la perspectiva de la modernidad está muy bien, pero el problema de eso es de que no estás mirando el paradigma de la multiplicidad. ¿Qué quiere decir? Que no estás viendo la vista en función de la comunidad, en función de como país, en función como persona, en función como cultura, en función del beneficio de nosotros a futuro como país. Si tú te guiaras solamente de temas económicos, estarías diciendo de que el Perú debería ser siempre un país importador. Y tengo la seguridad que otros países no tienen esa visión. Otros países invierten en tecnología porque saben que al invertir en tecnología están en la vanguardia y al estar en la vanguardia están en la competitividad. Y cuando ocurra algún tipo de problema, ellos van a ser los que tomen las decisiones en la delantera. No van a ser los que estén en la cola aceptando las decisiones de otros países. Solamente un pequeño ejemplo respecto a eso. Cuando recordarán un par de años hubo un problema con respecto a Huawei. Ellos estaban desarrollando sus microprocesadores y luego Estados Unidos les comenzó a negar. Trump en ese entonces él pensó de que pues ellos no están desarrollando ese tipo de tecnología. Nosotros le cortamos el suministro y se fregaron. Y Huawei lo que dijo, nosotros sí estamos desarrollando, tenemos la tecnología y teníamos un desarrollo de procesador. Muy bien, tú nos cortas, pues ahora vamos a invertir en desarrollar nuestros propios procesadores y sacó su modelo con sus propios equipos, con propios procesadores, con propia tecnología china. Trump se quedó asombrado y dijo, pues ya no tenemos cómo sujetarlos o decirles o negociar. Ah, bueno, entonces volvamos a otra vez a renegociar. Y también, no sé si sabrán ustedes de que hay una escasez en temas de componentes microelectrónicos, en componentes que son muy utilizados a nivel internacional. Y yo te preguntaría, cuando hay esa escasez, ¿tú crees que le van a decir a Perú, sí, porque eres un país amigo, te voy a dar esto? Cuando el problema se vuelva prioritario y la escasez sea un problema vital a nivel de riesgo país, ellos ¿a quién van a preferir? Van a preferir a su país. Ellos no van a preferir a Perú. Perú va a estar en la última cola. ¿Por qué? Porque es un país importador de tecnología que por el mismo hecho de querer importar, ellos van a preferirse primero la casa, primero mi país y luego el resto. Ahorita tal vez el Perú no lo entienda muy bien porque no hay esa necesidad de eso, pero cuando existan escaseces, ahí es donde vamos a ver realmente el impacto de por qué no se invierte en tecnología y dónde hace el efecto diferenciador. Muy bien, del lado izquierdo quiero mostrarte un proyecto que he desarrollado también. Si bien yo hice una implementación por parte de mi empresa en temas de robótica industrial, del lado izquierdo estás viendo un robot explorador que hice en aquel momento. En el año 2021, si no me equivoco, era un robot delivery. También tuve una entrevista respecto a ello. Entonces, ahí estás viendo el experimento del robot delivery, donde este es un prototipo, es un producto mínimo viable, donde se está haciendo la prueba con 6 ruedas para tema de baches. Entonces, ese es otro tipo de robot. Has visto un brazo robótico, que en este caso tiene 6 grados de libertad, y tienes un robot móvil que se desplaza. ¿Ven? Ahí estás viendo el robotcito cómo se desplaza, que está en modo de prueba. Siempre cuando tú haces un proyecto en robótica, primero tienes que pasar por la etapa de diseño, pasas por la etapa del producto mínimo viable,
donde tú generas un prototipo para poder verificar algunas funcionalidades y luego ya pasas a ciertos niveles. Poco a poco vas subiendo. A quien vieron ahí en el video también es mi compañero, miembro también de mi equipo en temas de investigación de robótica. Muy bien, tipos de robots. Ya les he mostrado un poco sobre las necesidades, por qué utilizarlos, y ahora veamos un poco de los tipos, porque han visto algunas formas, en forma de brazo, en forma de un robot móvil. Entonces, netamente respecto a hardware, ya hablando, porque como les dije que a nivel de software también podría haber robots, a nivel de hardware podemos encontrar robots móviles, podemos encontrar robots aéreos, podemos encontrar robots con forma humana, puedes encontrar robots cuadrúpedos. Los robots no tienen una forma definida. Así que si te preguntabas si el robot debería de tener una forma, la respuesta es que no. Puede tener la forma que tú quieras. Lo importante es que se base en las características que te mencioné al inicio. Ahí te estoy mostrando un robot móvil que desarrollé en la época de la pandemia, en el año 2020. Tú sabrás que en esa época pues nadie podía salir, estaban cerradas las tiendas y todo ello. Entonces yo me pregunté, ¿cómo con la robótica puedo brindar una solución? ¿Cómo puedo ayudar a las personas con lo que sé? Porque creo que es una pregunta importante que todos deberían de hacerse en algún momento. Con lo que yo sé hasta el momento, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Tengo que esperar a terminar una universidad? ¿Tengo que esperar a terminar un instituto técnico? ¿Tengo que terminar a revisar algo para recién apoyar? La respuesta es que puedes hacer algo siempre que tú quieras hacerlo. No está ligado al conocimiento, no está ligado a cuánto tú sabes, no está ligado a cuánto tú conoces respecto a algo, está ligado a que tú tomes la decisión. Puedes hacerlo ahora, puedes hacerlo mañana, puedes hacerlo después que termines una carrera o ahora que eres estudiante. No hay limitaciones. Este robot yo lo desarrollé para brindar una solución y eso me permitió tener una membresía anual por parte de la Organización Internacional Ultravioleta. Esta organización internacional me permitió, ¿por qué? Porque yo terminé desarrollando un robot de desinfección por ultravioleta, del cual tengo una patente. Ustedes van a ver cómo se desplaza. El robot es autónomo. En ese momento, la luz ultravioleta, que es la tecnología de tipo UVC, es dañina al ser humano. Se tiene que tener ciertas características. Yo utilicé la medición de radiancia, utilizando los parámetros de la distancia, el factor de la potencia de las lámparas y también sobre la distribución de la luz y también el tiempo de propagación que uno debería estar recibiendo. Las personas directamente no deberían de estar expuestas porque es dañina, ¿ya? La radiación ultravioleta de tipo C. Pero en este caso yo puse la cámara, yo me fui, porque este es mi laboratorio, mi taller, yo me fui al tercer piso y este es en el cuarto piso, lo dejé trabajando el robot para que cuando terminara solo se apagara. Ahí están viendo que el robot solo se está desplazando, está realizando el sistema de giros y desplazamientos. El sistema de giro, ¿por qué? Porque donde el robot gire la lámpara, donde incida la luz, está realizando la desinfección. Ahí están viendo en mi laboratorio mi impresora 3D, que está justo en la mesa frontal. Entonces el robot comienza a desplazarse, tiene unos sensores, que en este caso son sensores por ultrasonido, y luego el robot con ese sensor identifica que hay un objeto y comienza a desplazarse por otro lado. Y del lado izquierdo quiero mostrarles otro robot que desarrollé. Es un prototipo llamado Wirabot, que es un robot con forma humanoide. En este caso van a ver la entrevista que tuve en Canal 2 con Latina Noticias. Ahí van a ver. ¿Qué funciones tienes? Puedo atender consultas, dictar informes y movilizarme. Como han visto, el reportero le pregunta al robot. El robot tiene un sensor, tiene un micrófono, procesa la información y luego emite un resultado. Eso fue en el año 2019, antes de la pandemia, 2018-2019. Imagínate, antes que explotara el tema de ChatGPT, de inteligencia artificial, ya estaba realizando yo pruebas con el tema de la interacción entre las personas y los robots para que te pudieran responder, ¿no? Nicolás Figueroa es otro especialista y fue capaz de crear el primer robot humanoide peruano a sus 15 años, cuando cursaba el 5º año de secundaria. El robot se desplaza hacia adelante, hacia atrás, mueve sus brazos, mueve sus antebrazos, mueve su cabeza y también se puede agachar. Y este es un robot mucho más reciente llamado Wirabot, en base a Wiracocha. La idea es tener un robot anfitrión en el cual las personas puedan interactuar, se les pueda resolver algunas consultas, puede dar informes para que esté presente en las principales empresas,
Pero así como estos talentos peruanos muestran su creación, también hay una variedad de diseños internacionales, algunos que te dejan sin aliento. Muy bien, era un pequeño corto del video donde me hicieron la entrevista. Eso fue en Fundación Telefónica, donde nos invitaron para poder exponer netamente sobre la robótica. Entonces ya han visto, hay robots que tienen forma humana, hay robots que son móviles y que no necesariamente los robots tienen que tener una forma en específica. Pueden tener forma de un brazo, hasta si tú quisieras darle la forma de una esfera, tipo como el robot de Star Wars, pues puede tener esa forma. Lo único que debe tener, como te comenté, características básicas, cierto grado de autonomía, que debe tener sensores, que tiene que tener cierto grado de inteligencia, que es a nivel de hardware, y que a nivel, bueno, si estamos hablando de hardware, pues que tiene que tener al menos más de 3 grados de libertad. Y por otro lado tenemos los robots a nivel de software, que tienen que tener cierto grado de inteligencia, autonomía, y que tiene que tener sensores para que pueda interactuar con el usuario. ¿Qué funciones tienes? Muy bien, en el campo laboral, ya te he explicado sobre los tipos, te he explicado sobre los robots, las formas que pueden tener, y tal vez una de las preguntas que te puedas hacer es, si quisiera estudiar la robótica, ¿dónde puedo trabajar? ¿Dónde puedo conseguir trabajo, o sea, en robótica? Y yo te voy a responder esa pregunta. Va a depender en qué país estés, porque es diferente buscar un campo laboral en temas de robótica en Perú que buscar un campo laboral de robótica en Europa. Es totalmente diferente. Si te preguntas, ¿pero por qué es totalmente diferente? ¿Por qué? Por las posibilidades. Porque si tú estás en Europa, hay más posibilidades de encontrar industria robótica. Y cuando encuentras industria robótica, hay más puestos de trabajo para que tú puedas realizar alguna función específica, sea a nivel de software, o sea a nivel de hardware, a nivel de investigación y demás. Pero en Perú el tema de la robótica no está muy desarrollado, pero sí es conocido. Y te voy a decir de qué manera. Uno, en el tema de la robótica industrial. En la robótica industrial, si bien te comenté que somos muy pocas empresas, ese es un campo laboral que es el que yo estoy entrando de lleno, el tema con la robótica industrial. Y fue algo que fue mi sueño de pequeño. Cuando tú eres pequeño tienes sueños, y uno de mis sueños fue constituir mi empresa en robótica y realizar mi primera implementación de robot industrial y decir que esta implementación fue por parte de mi empresa. Y eso fue uno de los logros que pude realizar en el año 2020. Fue mi caso de éxito, la implementación de un sistema de soldadura robótica por MIG para tambores. Tambores se refiere a estos discos que vistes que estaba soldando. Y si te preguntarás para qué son estos discos, es porque esta empresa metalmecánica era una empresa metalmecánica familiar. Ellos fabricaban esos tambores que van en el tema de los garajes. Cuando tú vas a una galería del centro comercial, tú vas a ver que hay unas puertas enrollables, ¿sí o no? Tú ves que se enrolla. Ahora, para que se enrolle, tiene que haber algo aquí al costado para que tenga forma tubular y comience a enrollarse. Esa cosa que va a los costados se le llama tambor. Esta empresa es la que fabricaba esos tambores. Así que si tú estás en Perú, principalmente en Lima, y has visto una de las galerías, lo más seguro es que los portones que tú has visto, esta empresa fabricaba esos tambores. Y ellos querían automatizar, querían incrementar su proceso de producción. Entonces, incrementó su productividad en un 54% y una ventaja en el precio respecto al mercado de otras empresas de un 12%. ¿Por qué? Porque yo personalicé, yo entendí a la persona, yo no lo veo como algo solamente económico. Mi perfil es muy amplio. Como ustedes ya han visto anteriormente, yo soy una de las pocas personas en Latinoamérica, les puedo asegurar, que abarca casi todos los campos relacionados a la robótica. Campos me refiero a las disciplinas o áreas en las cuales uno se puede involucrar. ¿Cuáles son? Uno es robótica a nivel de comunidades. Líder a nivel de comunidades, manejas comunidades en redes sociales y demás. Dos es a nivel industrial. Yo me he involucrado en temas industriales con la robótica. Tres es a nivel de investigación, que realices investigaciones, desarrollos, prototipados y demás que quieras investigar. Entonces, yo me he metido de lleno en esos tres aspectos. Así que, tema en campo laboral, la robótica industrial. En otros países, especialmente en Europa, sí, pero en Perú va a ser muy, muy difícil. Y acá quiero comentarles solamente una pequeña historia, porque puede que te estés preguntando por qué el Perú está ciertamente relegado en temas de robótica industrial a comparación de otros países como México, tal vez, o Brasil, o tal vez Argentina. ¿Qué sucedió que el Perú, en qué momento el Perú, eh, pues se estancó y estamos tan retrasados, tan relegados en ese aspecto? Y yo te voy a dar una posible respuesta, ¿ya? Que tal vez te has preguntado, pero no sabías esta posible respuesta.
Hay dos posibles razones. Una es el pensamiento con falta de visión por falta de educación que tienen las autoridades. Juan Alberto Guief fue un inventor peruano. Él fue uno de los primeros en construir un automóvil en toda Latinoamérica. Imagínate, en toda Latinoamérica fue el primero en construir. Ya sabían que habían autos en otros países, en Europa, estaban apareciendo los automóviles en Estados Unidos, y Juan Alberto Guief quiso desarrollar su propio automóvil peruano a nivel de toda Latinoamérica. Él fue a hablar con un presidente de esa época. El presidente le generó una cita a tanta insistencia de Juan Alberto Guief. ¿Y qué crees que le dijo este presidente en esa época cuando Juan Alberto Guief le dijo: mira, acá está mi prototipo, está funcionando, quiero que me ayudes a implementar la primera planta industrial de producción nacional de automóviles, que nosotros con eso generaremos muchos puestos de trabajo y llegaremos a desarrollar mucha tecnología peruana en temas de la automotriz? Y este presidente le dijo: el Perú no necesita experimentos peruanos, necesita tecnología extranjera. Y agarró, pues, y lo despachó a Juan Alberto Guief. Juan Alberto Guief quiso insistir, pero al final le cerraron las puertas y ya no insistió. ¿Por qué? Por el pensamiento de nuestras autoridades, que a veces cuando ven algo de tecnología se cierran y dicen: no, pero ¿por qué son experimentos? Mejor vamos a importar. No tienen esa visión de tecnológico. No tienen esa visión tecnológica de que si invertimos en tecnología, poco a poco, al inicio es difícil, pero al final vamos a generar desarrollos que no lo veremos a corto plazo, pero sí a largo plazo. Entonces, esa falta de visión es parte de lo que ha afectado nuestro desarrollo tecnológico. Pero también hay un segundo aspecto que es importante mencionar con el tema del desarrollo de la tecnología. Cuando nosotros hablamos de la robótica industrial, hubo una fecha también en nuestra época donde hubo un presidente que quiso estatizar la industria peruana, que entró, era un militar, que entró y dijo: todo vamos a estatizar, toda esta industria. Para esa época, que era más o menos, creo, los años 60, si no me equivoco, a partir de los 60, 70, ya habían algunas empresas extranjeras. Vino Ford, vino Toyota, querían hacer que Perú sea las plantas ensambladoras, y ya estaban colocando sus plantas, estaban pequeñas plantitas, pero ya estaban haciendo ensambles de Toyota, de Ford. Imagínate en Perú, estas empresas conocidas. Y hasta vino, dice que el nieto o el sobrino, no me acuerdo, era un descendiente de Ford, vino al Perú para hacer la inauguración de la planta. ¿Tú sabías eso, de que en Ford uno de sus descendientes vino al Perú para inaugurar una de sus plantas en el Perú? Y la pregunta es: ¿y por qué tú no lo sabes? ¿Sabes por qué? Porque cuando vino este presidente y agarró y estatizó y quitó, digamos, todas las oportunidades, todo el tema del mercado, ahuyentó a todas las plantas automotrices que se iban que iban ya a establecerse en nuestro país. Les cortó las alas y los ahuyentó toda la inversión económica en el Perú. Y ahí comenzaron a desaparecer toda la industria automotriz que iba a ser el Perú iba a ser una de las pioneras. ¿Y estas empresas dónde se fueron? Se fueron a México, se fueron a Argentina, se fueron a Brasil. Entonces ya vas a entender un poco la razón de por qué el Perú se retrasó enormemente a nivel tecnológico, por las malas decisiones de personas que tuvieron cierto poder en nuestras épocas, y que al final ellos en su época no lo pensaron, pero que impactaron tremendamente en nuestro desarrollo tecnológico. Pero si bien no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. Y la única manera de cambiarlo es de que tú, que estás escuchando este webinar, tomes conciencia. Si tú tomas conciencia y le explicas a otra persona, va a ser mucho mejor poder llegar a una solución que sea muy interesante y que pueda ayudar a muchas personas a que también puedan aportar con el desarrollo tecnológico peruano. Muy bien, ya te expliqué el tema del campo laboral a nivel de la robótica industrial y, bueno, algunas posibilidades que podrías lograr en el Perú. Pero también en el Perú sí hay un cierto aspecto laboral respecto a la robótica, pero no es tal vez a nivel industrial, es a nivel educativo. En el Perú ha entrado el campo de la robótica como algo muy interesante, algo relacionado a la innovación, y tiene mucho sentido. Pero ¿cómo las personas que no son expertas en temas de robótica quieren enseñar robótica? Entonces se les ocurrió una muy buena idea: enseñarlo a nivel escolar.
Si tú le enseñas a niños, no involucra tanta complejidad y puede ser manejable por alguien que tal vez no esté metido de lleno a nivel de investigación en temas de robótica. Eso permite abrir un nuevo campo laboral en tema de robótica educativa. Por eso es que siempre vas a ver en verano de que hay muchos cursos, talleres de robótica educativa para niños, porque es uno de los mercados más llamativos y que no implica tanto conocimiento muy técnico para llegar a ese tipo de desarrollos o que los niños puedan aprender. O sea, es asequible como un curso llamativo para nuestro país. Entonces, yo te estoy mostrando acá el tema de la robótica orientado al campo laboral, que es a nivel de cursos. Nosotros tenemos, como NFM Robotics, tenemos el Centro de Investigación y Desarrollo en Robótica llamado Robotics Lab, donde se desarrollan los prototipos y demás iniciativas. En la plataforma del roboticslab.pe, ahí, por ejemplo, encuentras el área de cursos. En estos cursos, por ejemplo, vas a encontrar certificación en fundamentos ROS, cómo programar tu URDF y TF, que son estos sistemas que te permiten crear el diseño dentro de Ubuntu para que tú puedas programar tu robot, ¿ya? Para que pueda generar un simulador. Cuando hablo de ROS, solamente algo muy cortito, ROS significa Sistema Operativo Robótico. Se le llama sistema operativo, pero en realidad es un conjunto de librerías hechas en Python, que es un lenguaje de programación o C++, para que tú puedas simplificar las tareas relacionadas a robótica. Es como que a alguien se le ocurrió, quiero trabajar en robótica, pero no quiero construirlo desde cero. Entonces vamos a crear un conjunto de paquetes que me puedan facilitar investigar robótica mucho más compleja. Y para ello utilizamos ROS. Este curso yo lo he planteado desde el año 2018, si no me equivoco, para quien quiera aprender sobre el curso de ROS. Ahí están los cursos y esa también es una manera de obtener ingresos, especialmente en el Perú. Y bueno, en este caso yo he abierto el mercado también para el tema de Latinoamérica, porque mayormente vas a encontrar en inglés, pero en Latinoamérica, desde esa época, pues no estaba muy abierto. Pues ahora, pues ya 2023, claro, vas a poder encontrar tal vez otros cursos así. Pero esa es una manera de cómo poder encontrar a la robótica en el campo laboral. Muy bien, entonces ya te he explicado muchos de los aspectos de la robótica, de los tipos, aspectos laborales, qué formas tiene el robot, qué cosa es un robot. Yo quiero mostrarte sobre mí y cómo yo me relaciono con la robótica, con estos campos. Como bien te comenté, cuando hablamos de robótica, porque esta es una introducción a la robótica, podemos hablar a nivel de comunidad, que es el punto 1. Yo soy el iniciador de la Robotics International Community, que es una comunidad en Facebook relacionada a robótica, que son más o menos más de 8.000 miembros. Entonces, esa es una forma que esté relacionada a la robótica de generar sinergias, networking, mediante una comunidad. Punto número 2, soy el director de investigación de Robotics Lab, del cual pues generamos a veces convocatorias. Ahorita hacemos convocatorias de voluntarios para que quien quiera sumarse, apoyar de manera desinteresada a mejorar el campo de la robótica. Entonces, generamos cursos y para ello solicitamos voluntarios que se suman para apoyo administrativo, logístico y demás. Por otro lado, soy el presidente de la IEEE RAS Perú. La IEEE es una organización internacional que mayormente la IEEE es muy conocida porque genera las directrices de muchos sistemas de telecomunicaciones y otros aspectos, de los cuales tiene varios capítulos como una organización sin fines de lucro. Uno de los capítulos es la RAS. La RAS significa Robotics Automation Society, del cual tiene sedes en varios países del mundo, y en el Perú también, y del cual el presidente, que es la representación de la RAS, soy yo. Yo tengo mi directiva, yo he sido presidente de la RAS 2021-2022, y por la invitación del presidente de Sección Perú, me invitó para continuar el periodo 2023 y 2024. Y por otro lado, tenemos Robótica Perú, es una comunidad que he incentivado para la robótica peruana. Ahí están varios amigos, colegas relacionados netamente en tema de la robótica de otros países peruanos, que están en otros países, pero son peruanos, por eso es netamente Robótica Perú, porque estamos tratando de fortalecer a los peruanos, no importa dónde se encuentran, pero que les guste la robótica, sea estudiantes, sean hobbyistas, sean técnicos, o sean personas que tienen esta afinidad a la robótica. Y otro punto, bueno, esta es una comunidad que estoy incentivando que se llama Da Vinci Tesla, no está relacionado a robótica, pero sí está relacionado a ciencia y la tecnología. Y el otro es yo como persona natural. Mi marca personal es Nicolás FM, el cual trato de incentivar a que los chicos puedan lograr sus metas relacionadas en temas de robótica,
o en temas tecnológicos. Porque cuando yo estaba más joven, por ejemplo, en épocas universitarias, o quién quiere decir, por ejemplo, en época de la academia o escolar, me hubiera gustado encontrar en Perú dónde está una persona que le guste este campo y no encontraba a alguien. O si encontraba a alguien como que estaba metido, pero como que se le conocía por algo y luego se dedicó a otra cosa. No tenía esa pasión, o por lo menos esa pasión que a mí me nacía, que desde muy pequeño construía desarmar juguetes, construía mi propio robot y quiero mantenerme esa línea por ahí, por ese camino. Entonces, me dije, o sea, una manera también de poder inspirar a otros es mostrar lo que tú haces, no para vanagloriarte, no para decir yo puedo hacerlo, sino para decir que si yo lo puedo hacer, tú también puedes hacerlo. Si yo construyo algo, tú también puedes construirlo. Si tú no has dado el primer paso, mírame, yo le he dado el primer paso. Así que tú también puedes dar ese primer paso para que tú te desarrolles de manera profesional y puedas también investigar. Si te gusta la robótica, bacán. Y si quieres a alguien que te brinde un consejo, no voy a dudar en brindarte un consejo. Así ha pasado, me han escrito sea por fanpage, me han escrito por WhatsApp, me han visto la manera de contactarme hasta por celular por parte de mi empresa. Me dijo, sí, yo estoy en otro país, mira, yo estoy investigando, mira, yo tengo mi empresa, estoy en Canadá, ha sucedido. O mira, yo tengo mi empresa, soy una empresa peruana, estoy desarrollando esto. O mira, yo soy estudiante y estoy viendo, no sé, puedes dar, o voy a tomar una decisión muy importante que a mí me ha pasado, porque me dijeron, quiero te estudiar la maestría, pero no sé si estudiar en mecatrónica o en robótica, ¿qué me aconsejas? A mí me gustaría la robótica, pero no sé el campo laboral. A mí no me va a tomar más de 1 o 2 minutos darte un consejo, así que siempre vas a tener la puerta abierta si es que quieres un consejo de mi parte. Y eso es lo que quiero dar a conocer. En temas de robótica, por lo menos vas a tener alguien que te puede escuchar, si es que lo necesitas. Muy bien, agradezco la participación y no quiero finalizar sin antes mencionar un par de mensajitos. Trabaja en lo que te gusta, desarrolla tu talento y ve a tu propio ritmo. Yo creo que esos 3 puntos son muy importantes. Y si te gustan las cosas que hago, te gustaría ser parte de estas iniciativas que estoy realizando en temas de robótica, pues puedes seguirme por mis redes sociales como Nicolás FM, sea en YouTube, donde vas a encontrar todas las entrevistas que tengo, sea a través de mi página web, que lo vas a encontrar como nicolasfm.com, o a través de mi fanpage, que simplemente me buscas como Nicolás FM. Muy bien, muchas gracias y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, dudas o comentarios que tengan ustedes. Buenas noches, gracias Nicolás, ha sido una excelente charla. Por ahí solicité que dejen sus consultas. Voy a leer primero los resultados de las votaciones. He estado haciendo por interno consultas con respecto a los temas que has tratado. Y a ver, tenemos en total 4 preguntas, ¿sí? La primera pregunta, vamos a ver los resultados. La primera pregunta, ¿te quedó claro que es un robot? El 100% de participantes ha respondido que sí. Y la siguiente pregunta es, ¿un brazo robótico de 3 grados de libertad es considerado un robot? Y tenemos el 92% de participantes que ha respondido que sí y un 8% ha respondido que no. Siguiente pregunta es, ¿crees que es importante la robótica? Y bueno, el 100% ha respondido que sí, que estamos ahí alineados. Y la última pregunta es, ¿crees que el Perú necesita la robótica? Y también tenemos la participación de 100%, confirma que sí cree que es importante para el Perú. Nada, me parece que ha sido una charla muy productiva, muy inspiradora, Nicolás, agradecerte por tu tiempo, por tu disposición también que has comentado, que la gran mayoría de personas puede contactarte para cualquier apoyo incondicional. Y nada, agradecido con todos. Si tienen alguna consulta adicional, algo que quieran escribirle a Nicolás, aprovechen un par de minutos. Voy a tomarme para poder leer algún comentario o consulta adicional. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí, te ¿Qué tal? escuchamos. Buenas noches, Roberto, ¿qué tal? Nicolás, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es José Aguirre, eh, soy técnico mecatrónico industrial. Estuve trabajando en la operación y mantenimiento de 2 sistemas robóticos en la planta del Callao.
Y me gustaría hacer una pregunta a Nicolás, ya que hizo el montaje de, me parece que era Fanuc, la marca del robot que montaste para la soldadura de tambores. No, era un robot que yo le estaba dando el soporte propio. Yo por parte de mi empresa traigo un robot del cual yo doy el soporte y la garantía, pero también manejo marcas conocidas de acuerdo a la necesidad del cliente. Ah, eh, cuando nosotros, eh, por decir, tenemos, ¿cómo te explico? Tenemos un margen de error, me parece, cuando el robot tiene un margen de error cuando hace algún movimiento o va de un punto a otro, tiene un margen de error. En el tema de la soldadura, cuando, bueno, utilizan el de soldadura, en ese robot, en ese brazo robótico, ¿cuánto era el margen de error? Y si es que pudiste trabajar con ello. Ya. Con respecto al margen de error, no recuerdo el dato exacto, pero cuando tú manejas un robot industrial, usualmente el margen es mínimo. No recuerdo bien si debería ser de 1 milímetro, menos de un milímetro, hasta donde tengo entendido, no recuerdo bien. Pero cuando tú lo programas una secuencia y el robot está bien fijo en la base, y también hay otras consideraciones, como por ejemplo, si estás en un área donde el ambiente hay, por ejemplo, transportes de carga pesada y generan vibración, entonces tienes que tener un muy buen agarre en el tema de la superficie para que luego, con el tiempo, el robot no comience a desplazarse y luego el punto que tú le habías programado, pues cambie ahora de lugar, ¿no? Pero para eso, el robot en teoría es preciso, pero en mi caso yo cuando brindo el soporte, digamos, a la empresa, también le brindo una capacitación para que el operario también sea capaz de poder generar un autocalibramiento de los puntos. Eso es importante también porque a veces pueden haber problemas que ellos quieren solucionarlo. A veces son problemas tan sencillos que no quieren de que venga una persona hasta por allá solamente para ver algo tan pequeño. Entonces, yo les ayudo con el tema de la capacitación para que ellos puedan realizar una especie de corrección de puntos. Pero en temas de presión, como te digo, el margen debería ser mínimo. En el tema de la soldadura del tambor, o sea, no he notado un problema notorio, o por lo menos cuando ya se hizo la entrega estuvo funcionando el tema de la soldadura. También su margen, en este caso, por ejemplo, de la soldadura de tambores, el margen de precisión no era Claro, relevante. tan exacto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú realizabas la soldadura en los tambores, tú tenías un círculo. Esta área, este diámetro del círculo era aproximadamente de 1 centímetro, 10 milímetros. Y cuando tú realizabas la soldadura, tú podías manejarte dentro del rango de estos 10 milímetros. O sea, podías desplazarte más o menos hasta 2,5 milímetros por ahí. Más o menos, o sea, en total podrías desplazarte a lo largo unos 6 milímetros, 5 milímetros sin que hubiese algún problema. Pero como te decía, el robot no era necesario que tuviera esa precisión, porque aparte también por el proyecto no lo requería. Perfecto, me quedó. Una consulta. Con la velocidad del robot, yo tengo entendido que algunos robots viajan, o sea, la velocidad máxima es de 2 metros por segundo. En este caso, en el robot que tú hiciste el montaje, ¿dejaste en su velocidad al 100 o solamente utilizaste un porcentaje de ello? ¿Ya? Sí, es una buena pregunta, porque cuando tú programas un robot, usualmente en diversas marcas tienen una velocidad T1 y una velocidad T2. La velocidad T1 es la velocidad que tú realizas pruebas, en la cual tiene que moverse lento y tú solamente ves si está realizando los movimientos que han sido programados. Y la velocidad T2 es la velocidad ya a nivel de producción, que ahí depende del cliente si quiere manejarlo al 90%, el 100%. Pero usualmente el cliente lo que quiere es 100%. Yo quiero que se mueva lo más rápido posible. Obviamente manteniendo la seguridad y todo eso, pero para eso, siempre, o lo que yo he visto es que siempre lo que se quiere es al 100%, pero para eso tú tienes tu valla de seguridad, tienes todo el ambiente seguro para poder evitar de que un usuario pudiese ingresar al ambiente del robot. En el caso yo lo programé a la velocidad del 100%. Ahora, si me preguntas qué velocidad, eso sí no recuerdo a qué velocidad, cuántos metros por segundo iba, pero sí te puedo decir que iba al 100%. Y
como tenía 6 grados de libertad, me supongo que cuando el sexto grado, el que llevaba la herramienta de soldadura, ese grado de libertad, o bueno, me parece que el tercer grado de libertad es el que hace la fuerza mayor, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto o sea, en qué torque podría manejar? O sea, si es que en caso yo le pusiera una herramienta para el tema de la soldadura más pesada, ¿en qué margen de fuerza podría ser capaz de levantar ese servomotor? Es que tú no estás trabajando a nivel de diseño, tú estás trabajando a nivel de solución. Cuando trabajas a nivel de solución, lo que ves es cuál es la carga útil que vas a trabajar con tu proceso. Si tú me dices que tienes que soldar o tienes que cargar, por ejemplo, una pieza que pesa 30 kilos, entonces ya hay robots donde te dicen que la carga útil del robot tiene que ser 30 kilos. Tú no vas a ver, por ejemplo, que el torque del robot del primer eje tiene que ser eso, no, porque lo que tú estás adquiriendo ya es una solución robótica. Ahora, si tú me hablaras del punto de vista de investigación, que quiero realizar el cálculo dinámico, la cinemática directa, el robot, y quiero hacer para el cálculo dinámico, quiero saber cuál es la aceleración, cuál es el torque, cuáles son las fuerzas que implican en el primer eje, en el segundo eje, para poder generar las características físicas del servomotor, eso ya es un tema de investigación. Pero a nivel industrial no se ve eso. ¿La programación lo hiciste desde un software o desde el mismo SmartPad del robot? Del Tech Pendant. Ah, sí, está bien. Muy interesante, Nicolás. Muy buena tu charla. Muy bien, Eso gracias a usted. sería todo. Muchas gracias y disculpen las molestias. Gracias también, José, por tu participación. Eh, Bien, para finalizar voy a leer dos comentarios que han escrito los asistentes. El primero de Wilder Sánchez. ¿Qué tal, Wilder? Buenas noches. Dice lo siguiente: agradecer al organizador de la ponencia y a Nicolás por tan excelente exposición. Necesitamos extender más a todos los colegios del Perú, primaria y secundaria. Efectivamente, ¿no? Necesitamos crecer como comunidad, digamos, impartir correctamente los, digamos, enfoques tecnológicos y también enfoques de desarrollo. Me parece que Nicolás está haciendo un buen trabajo, básicamente por eso ha sido invitado el día de hoy. Nuevamente agradecerte también de mi parte y de la parte de Wilder. Y el siguiente comentario es de mi amigo Víctor. ¿Qué tal? En primer lugar, dice Víctor, agradecerte por tu charla, Nicolás. ¿Crees que la IA llegará a reemplazar en cierto grado actividades profesionales del tipo no operativo? Es decir, empleados de oficina, auditores, consultoras médicas, traductores, etcétera. De ser así, ¿cuánto tiempo crees que en nuestro país la IA reemplazará a los profesionales y será optada por las empresas por la reducción de costos y eficiencia que no se conseguirá con esa decisión? Ya. Mira, con respecto a la IA sí hay un estudio y sí es una tendencia de que va a ocupar ciertos puestos de ciertas profesiones, no de todas, pero sí de ciertas. ¿Por qué? Porque hay ciertas tareas que se pueden automatizar con el nivel de desarrollo de la inteligencia artificial que ya prácticamente está cerca al nivel de una inteligencia de una comunicación humana. Ahorita ustedes verán que ChatGPT era 3.5 y luego se desarrolló ChatGPT 4 y luego Elon Musk dijo de que quería suspender el tema del desarrollo de las IAs, que había una serie de investigadores científicos que lo respaldaban, pero luego él mencionó, o sea, no necesariamente fue de tema de protección para el tema de las normativas, sino que luego él mencionó o se descubrió o mencionaron de que él también estaba desarrollando su propia IA y quería un poco de plazo para poder nivelarse, para poder alcanzar a OpenAI, que es el que está desarrollando ChatGPT. Entonces, respecto a la pregunta, ¿en el Perú sí se va a desarrollar, va a cubrir puestos? Sí, yo creo que a nivel internacional, especialmente ahorita con la recesión económica. No sé cuántos de ustedes están conscientes, pero va a haber una recesión económica que está iniciando desde el 2023. Sí. Ustedes, yo les aconsejo, dense una vueltita por el tema de las acciones y van a ver que todas las curvas de las acciones están picadas, todo está hacia abajo, todo está mirando hacia abajo. Y eso significa de que ahorita no se está sintiendo, tal vez ustedes están viviendo, pero si te fijas, poco a poco se está sintiendo por el tema
las decisiones de Facebook, las decisiones de las grandes compañías que están eliminando la cantidad de personal. Así que sí veo de que en el Perú, en el par de años, de acuerdo al desarrollo de la CIA, van a comenzar a utilizar inteligencia artificial para puestos que ellos consideren importantes. ¿Por qué? Porque es así, o sea, si ellos ven que la IA va a realizar una tarea y les va a ahorrar costos y ven que es eficiente, ellos van a utilizar la IA. Es lo mismo que yo te podría, una vez yo me acuerdo que nos estuve en España haciendo la maestría y visité la planta de Citroën. Citroën es una empresa de autos. Uno de los ingenieros, que era el jefe de mantenimiento allá en España, él me dio un consejo y me dijo, mira, porque yo le dije, ¿y por qué no se automatiza esto? Él me dijo, mira, ¿sabes por qué no se automatiza? Siempre cuando tú veas que algo se puede solucionar con 4 piedras o un palo, la gente va a querer no va a querer automatizar, va a querer solucionarlo eso. ¿Por qué? Porque funciona. La gente no se va a inclinar porque es tan tecnológico, la gente se va a orientar porque funcione. Si esto funciona, lo hace. Ahora, en el caso de la CIA, pues si ven que es algo que funciona, pues y que no mitiga riesgos y que es eficiente, lo van a hacer. Y si tú te preguntabas entonces, ¿y dónde involucra la participación del ser humano? La participación del ser humano involucra la experiencia en toma de decisiones. El ser humano debería enfocarse más en toma de decisiones y aspectos creativos, que es la característica innata del ser humano. Cuando me digo aspectos creativos no me refiero a pintar, porque tú puedes encontrar imágenes como Dalí o Stable Diffusion, pero si tú averiguas exactamente a los pintores reconocidos y les preguntas sobre Stable Diffusion, les preguntas sobre Dalí, ellos te van a decir, eso va a servir para quienes recién están empezando o quieren hacer un diseño rápido para su página web, pero eso no sirve para si tú eres un pintor famoso y necesitas hacer trazos o cosas muy personalizadas. A lo que voy es lo siguiente, el desarrollo de la IA es una herramienta para los profesionales, para las personas, y como toda herramienta va a ayudar a simplificar tareas. Míralo de esa manera, no va a reemplazar profesionales al 100%, sino que va a ser una herramienta para que los profesionales puedan utilizarlo y hacer mayor cantidad de proyectos, mayor cantidad de trabajos, mucho más rápido de lo que hacía antes. Por ejemplo, yo utilizo también ChatGPT y me sirve porque es como un asesor de lo que yo avanzaba, digamos, me tomaba 6 horas, ahora me toma 3 horas y me da más tiempo para investigar más cosas, para desarrollar más cosas. Así que tómalo como una herramienta que te va a potenciar. No te está quitando trabajo, sino te está potenciando para que hagas las cosas mucho más rápidas, más eficientes y un mejor trabajo. Muchas gracias, ha sido precisa la respuesta. Y bueno, último mensaje de nuestro amigo Walter también, otro alumno. Dice lo siguiente: Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches, Nicolás. Excelente la exposición del tema, muy interesante. Y a seguir con estos conocimientos a todo nivel. Listo, gracias también Walter, gracias Nicolás. Y gracias con todos. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches con todos. Muchas gracias, hasta luego con todos.